Hola a todos y bueno, en este segundo video de la serie vamos a comenzar a hablar ya más en forma sobre la teoría de números. En el video anterior, pues bueno, ya expliqué cuál va a ser la mecánica que voy a ir siguiendo y más o menos pues la filosofía en la cual me baso para para comprender en general las matemáticas, a la ciencia y bueno, en particular cómo nos vamos a enfocar aquí en el estudio eh, básico o intermedio de la teoría de números. Y pues bueno, quiero comenzar con algunos ejemplos sobre problemas o cuestiones que se tratan con la teoría de números. Y podemos comenzar con algunos temas que se conocen como aritmética superior, que pues tienen que ver con propiedades de los números, particularmente de los números enteros. Por ejemplo, eh, podemos identificar algunos números con ciertas características, como el número 1729, que tiene una propiedad eh, que podemos considerar interesante eh, y que es el menor entero que se puede representar como la suma de dos cubos de dos maneras diferentes. Y pues bueno, aquí están las dos representaciones posibles de este número como dos enteros elevados al cubo sumados entre sí. Entonces, por ejemplo, el 1729 es la suma de 10 al cubo más 9 al cubo. Y bueno, aquí ya están desglosadas las operaciones para corroborar fácilmente. Pero también se puede representar como la suma de 12 al cubo más 1 al cubo. Entonces resulta que no hay un número entero positivo menor a este que se pueda representar así, de dos maneras diferentes como la suma de dos cubos. Digamos que es una peculiaridad que tiene este número, es el primero que tiene esta propiedad. Entonces, pues bueno, aquí estoy poniendo que es algo interesante, entre comillas, porque eh, va a depender de cada persona si cosas como esta le parecen interesantes o no. Y pues bueno, ya de entrada a aquellos a los que esto les llame la atención, pues bueno, em, son buenos candidatos para seguir estudiando estos temas, ¿no? Porque pues en realidad esto es algo muy simple y pues hay cosas que resultan pues aún más interesantes que esta, ¿no? Y pues tal vez al que no le parezca interesante este tipo de propiedades, pues bueno, posiblemente no, no le va a llamar mucho la atención pues cosas que se vean más adelante, ¿no? Pero bueno, eh, podemos hacernos preguntas similares o relacionadas con esto, pero que sean más generales. Por ejemplo, existe una cantidad infinita de enteros que se puedan representar como la suma de dos cubos en dos maneras diferentes. Aquí ya estamos generalizando pues una observación que identificamos de manera particular como en el número 1729. Aquí, bueno, ya sabemos que existe un número con esta característica.
Entonces, ahora nos preguntamos si este es el único número o existen más. Y si existen más, si en realidad hay una infinidad de números, es decir, que cada vez podemos encontrar un número más grande con esta propiedad, o tal vez solo hay una cantidad finita de enteros que cumplan esta propiedad. Entonces, bueno, aquí ya son preguntas no tan fáciles de responder y que sin embargo, pues se pueden responder, se puede demostrar si, si esta aseveración es falsa o verdadera. Y se puede demostrar pues con toda la precisión, pero ya utilizando em, pues herramientas que, vamos a ir viendo más adelante. Ahora, otros ejemplos de problemas que se resuelven con la teoría de números o de cuestiones que estudian la teoría de números tienen que ver con la divisibilidad de los enteros y pues con los números primos que están relacionados con la divisibilidad. Y también aquí hay un montón de preguntas que nos podemos hacer y pues de hecho los números primos son pues también uno de los principales objetos que se utilizan en la teoría de números. Entonces, podemos preguntarnos, por ejemplo, eh, si hay alguna fórmula, alguna función sencilla que nos permita estimar la cantidad de números primos no mayores a un cierto número dado, que aquí estamos representando con n mayúscula. Eh, por ejemplo, si tomamos n como 10, entonces no, aquí nos preguntaríamos pues cuántos números primos menores o iguales a 10 existen. Y pues bueno, como 10 es un número pequeño, pues los podemos contar. Serían el 2, el 3, el 5 y el 7. Entonces para n igual a 10 tenemos 4 números primos que son menores o iguales a n. Esta cantidad usualmente se representa con la función pi, que no tiene que ver directamente con el número pi. Eh, pero bueno, se utiliza para representar la cantidad exacta de números primos menores o iguales a n. Entonces, bueno, la pregunta es si existe una forma de expresar esta función pi a partir pues, de otras funciones conocidas, ¿no? Tal vez de forma aproximada y bueno, resulta que esta función nos da una buena aproximación. La función n entre el logaritmo natural de n se asemeja a la función pi. Entonces, bueno, aquí pues es interesante que una función pues realmente sencilla como es esta, eh, pues nos aproxime a la función pi de n. Y bueno, este es un problema pues también ya más elaborado. eh, y llegar a esta conclusión, pues bueno, no es tan simple, especialmente si queremos probar formalmente que esto es cierto, lo expresaríamos de esta manera, como que conforme n va aumentando, pues cada vez se van pareciendo más esta función a esta de acá, de tal manera que al dividirlas,
pues nos vamos acercando al uno. Es decir, que pues cada vez son más, el valor de esta función es más parecido al de esta de abajo. Y entonces formalmente eso lo expresamos mediante un límite. Cuando n se hace cada vez más grande, pues la expresión tiende a uno. Y pues bueno, esta expresión pues se, se descubrió hace mucho tiempo, pero bueno, ya para probar que este límite es cierto, pues pasaron muchos años y mucho trabajo hasta que se fue acotando el problema y se pudo demostrar que esto es cierto. Entonces, bueno, este es otro tipo de problemas que se estudia en la teoría de números. Y un tercer ejemplo son pues las ecuaciones sobre, sobre enteros, ecuaciones con variables que solo pueden tomar como valores los números enteros. Y nos podemos preguntar, por ejemplo, si existen tres enteros, x, y y z, que satisfagan esta ecuación, que al elevarlos al cubo y sumar dos de ellos, nos den como resultado el tercer número elevado al cubo. Em, Y bueno, esto aparentemente pues es muy simple, pero responderlo no lo es tanto. Eh, con cuadrados, pues eh, sabemos que es cierto porque eh, tendríamos una relación directa con el teorema de Pitágoras, x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada. Pues sabemos que existe una infinidad de soluciones en enteros. eh, que bueno, también lo podemos demostrar. Pero pues por dar un ejemplo, podemos tener el 3, 4 y 5, que elevados al cuadrado, 5 al cuadrado es 25, 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado que es 16, pues nos da 25 también. Pero entonces aquí la pregunta es si elevando al cubo eh, existen, existe alguna solución. Y pues bueno, aquí vamos a dejarlo así en suspenso, esta pregunta, pues para que cada quien la, la analice. Y también podemos generalizar y preguntarnos ahora cosas como la que está aquí abajo. Eh, ya pensamos en elevar al cuadrado, en elevar al cubo, entonces en general podemos preguntarnos si existen soluciones enteras para esta ecuación con un exponente n mayor a 2, es decir, 3, 4, 5, etcétera. Este problema es en realidad un problema muy famoso en matemáticas y se conoce como el último teorema de Fermat, que en realidad más que un teorema de Fermat, pues fue una conjetura que, que propuso Fermat. eh, no teorema porque pues en realidad él no propuso o no proporcionó una demostración. Eh, Aparentemente en uno de sus manuscritos escribió que había encontrado una demostración, pero pues nunca se encontró como tal la demostración. Entonces, bueno, se le llamó teorema de Fermat, eh, pero pues bueno, permaneció más bien como una conjetura, porque conjetura se refiere a una proposición que se cree que es verdadera, pero aún no se tiene una demostración.
y teorema pues ya cuando se conoce alguna demostración. Y bueno, lo interesante es que este problema se formuló en 1637 y se llegó a demostrar ya de forma precisa hasta 1995 por un matemático que se llama Andrew Wiles. 358 años después de que se formuló la conjetura, se encontró una demostración. Y de hecho, en este libro que, que estamos usando como referencia, eh, menciona que no se tiene todavía una demostración. Y esto es porque el libro em, pues se imprimió en 1990. Eh, no sé si hayan ediciones más nuevas y si se haya eh, cambiado esta información, pero bueno, pues es cierto porque en el momento en el que se escribió y se editó el libro, pues no había demostración. Menciona el libro algunos avances que se desarrollaron em, y pues bueno, que se encontró que para ciertos casos más particulares no había solución, pero en general no para, no para todos los valores de n mayores o iguales, no, perdón, mayores a 2. Eh, y ya en 1995 pues se demostró que no hay solución para, para estas ecuaciones. Pero bueno, aquí nos queda la lección de que pues las matemáticas están evolucionando todo el tiempo. Em, no porque que cambie la verdad o falsedad de lo que ya se conoce, sino porque se siguen desarrollando y se encuentran soluciones a problemas que no los tenían o incluso nuevas soluciones, nuevas formas de demostrar cosas que ya estaban demostradas o pues nuevas formas de ver las cosas que ya se conocían. Entonces, bueno, en resumen, tenemos, podemos clasificar los problemas que estudia la teoría de números en tres grandes áreas, eh, que no son, em, no es que abarquen todos los problemas ni que hayan otras áreas, pero bueno, eh, al menos en lo que vamos a estudiar aquí en este tutorial y que es parte de un nivel intermedio, vamos a llamar, de la teoría de números. Tenemos los problemas aditivos, que tienen que ver con la manera de representar enteros a partir de sumas de diferentes tipos, como las que ya mencionamos. Tenemos los problemas multiplicativos, que tienen que ver con la divisibilidad y con los números primos. Y tenemos a lo que se conoce como ecuaciones diofantinas, que son ecuaciones algebraicas sobre los enteros, como estas últimas que mencionamos aquí, que aquí, bueno, sabemos que para n mayor que 2 no hay solución para esta, pero pues hay otras formas de ecuaciones que sí tienen soluciones y que, bueno, se les da el nombre de ecuaciones diofantinas porque eh, Diofantos las, las estudió en antigua Grecia. Ahora, aplicaciones de la teoría de números, pues tenemos que de lo más práctico que hay es en computación, en el área de la criptografía. Se utilizan eh, pues muchos conceptos de la teoría de números
y pues bueno, son de gran utilidad. Se usan mucho los números primos, por ejemplo, en el desarrollo de algoritmos criptográficos. em, y también las operaciones modulares, pues en realidad em, a veces sin saber las estamos utilizando cuando programamos, por ejemplo, porque en realidad eh, pues todas las operaciones que hace una computadora con números enteros son operaciones modulares porque están em, restringidas a un cierto tamaño em, pues de bits, ¿no? A un cierto número de bits. Y entonces, pues, son, por definición, pues son operaciones modulares. eh, pero bueno, normalmente eh, sabemos que los valores con los que vamos a manejar en un programa están dentro de ciertos rangos pues bueno, tratamos a las operaciones como si fueran eh, sobre los enteros, ¿no? Sobre la infinidad de enteros. eh, y pues bueno, cuando se llega a sobrepasar los límites, pues en realidad más bien ahí ya tenemos fallas en los programas, pero bueno, em, son en esencia operaciones modulares, ¿no? Ya sea que las estemos usando conscientemente de esa forma o inconscientemente creyendo que son operaciones con números que pueden ser infinitos, ¿no? Pero bueno, digamos esa es como una aplicación práctica, pero en realidad la principal eh, función o la principal aportación de la teoría de números es servir como catalizador para el desarrollo de las matemáticas puras, eh, de toda la cuestión abstracta, porque bueno, pues como ya observamos en algunos de los ejemplos, simplemente son observaciones sobre objetos matemáticos, sobre números que, que en realidad originalmente no tienen una función práctica. Por ejemplo, lo que veíamos sobre el primer ejemplo, me voy a regresar aquí. Estas propiedades del número 1729, pues en realidad, mm, ¿qué aplicación práctica pueden tener? Tal vez en algunos casos muy particulares, pero la verdad es que cuando se hacen este tipo de observaciones, es simplemente la curiosidad, eh, es simplemente el hecho de querer generalizar, de querer buscar em, particularidades, ¿no? Lo que nos motiva para trabajar con este tipo de cuestiones. Eh, y pues así también muchas cosas sobre los números primos eh, y otros temas, pues en realidad es esa curiosidad o a veces esa necesidad de querer saber o de querer demostrar algo que se nos ocurrió, eh, pues es lo que nos lleva a trabajar con la teoría de números. Y bueno, en el camino de resolver problemas que aparentemente son sencillos o que se pueden expresar de forma muy sencilla como problema y que su solución pues no es tan sencilla, en ese camino pues se van desarrollando pues métodos muy generales que después se pueden aplicar en otras ramas de las matemáticas. Entonces, pues bueno, esta es de las principales aportaciones de la teoría de números y al mismo tiempo pues servir como fuente de ideas nuevas y de inspiración para eh,
pues desarrollar a las matemáticas y uno mismo pues para desarrollar habilidades mentales y lógicas, matemáticas. En conclusión, pues bueno, la teoría de números es el estudio de las propiedades de los números enteros. Esto es importante. Y bueno, en algunos casos se consideran nada más los números naturales, que son los enteros no negativos. En otros casos se consideran los enteros completos, es decir, positivos, negativos y cero, ¿no? Y también el estudio de algunas propiedades de los números reales o incluso de los números complejos, pero que son propiedades que dependen directamente de los enteros, que de alguna manera están asociadas a los enteros. Em, y pues bueno, uno de los casos más famosos de esto pues es la hipótesis de Riemann, que precisamente tiene que ver con propiedades de una función compleja, pero que está asociada a los números enteros. Y pues bueno, para complementar, algunos nombres con los que se conoce la teoría de números, pues es la aritmética superior, precisamente porque es un estudio ya más avanzado de los números enteros y de las operaciones aritméticas. eh, o podríamos llamarle también una meta aritmética, porque eh, no es nada más desarrollar las operaciones aritméticas, sino estudiar ya pues propiedades más avanzadas o cosas más particulares que surgen en la aritmética. Y pues también se le conoce como la reina de las matemáticas, precisamente eh, por ser esta fuente de inspiración y de avance en el desarrollo eh, de las matemáticas, pues a partir de cosas tan abstractas como son los propios números. Y pues bueno, entonces hasta aquí con esta segunda entrega de la serie, eh, todavía hablando en términos muy generales. Ya en el siguiente episodio comenzaremos a hablar sobre eh, ya temas más concretos, y ya adentrarnos un poco más en la cuestión matemática.